Buenos días. No, licenciada, ya damos por iniciado el curso. Bien, mi nombre es Ángela Pillaca, soy coordinadora académica del grupo CELIPSI. En esta oportunidad estamos realizando este curso en convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales de la Región 8 que pertenece a Ayacucho. Bien, a cargo del curso está la licenciada Katia Barra Martínez, que se va a presentar ya en un momento para que pueda ser la persona, bueno, es la persona que va a desarrollar el curso. Les doy la bienvenida a las inscritas. Este espacio también es para que podamos de repente aprender de todo lo que tenemos en los módulos en la plataforma virtual. Ustedes cuentan con su plataforma, cuentan con su acceso libre para que puedan descargar todos los materiales que la docente les va a poder brindar, ¿no? a cada una de ustedes. Voy a darle paso a la licenciada Katia para que pueda iniciar con el curso y cualquier duda ya o coordinación ya se haga con ella eh, para el desarrollo del curso. Bien, gracias licenciada, le cedo la palabra. Gracias, Ángela. Buenos días con todos. Primeramente, dar gracias a Dios, gracias al CEITSI y al Colegio de Trabajadores Sociales de la región de Ayacucho por esta oportunidad que me dan de poder compartir mis conocimientos. Este curso va a ser más didáctico. Creo que por ahora ingresados son dos colegas y les doy la bienvenida. Imagino que hay muchos de los colegas que están trabajando y por falta de tiempo quizás no pueden, ¿no? Pero las clases van a ser grabadas y ya en la plataforma lo pueden ver. Ya sobre el curso, es más que nada para conocer, ¿no? Entre tanto con ustedes y yo vamos a aprender sobre el tema de violencia. Yo les voy a compartir mi experiencia. Yo vengo laborando en un centro de emergencia mujer de Lima Sur ya más de 5 años y aquí en Lima hay bastante casuística, ¿no? Los casos son un poco fuertes, podríamos decir, ¿no? Y desde diferentes, durante todos los años no he encontrado un caso igual, cada caso tiene su particularidad y se aprende, a diario aprendemos, ¿no? Y ese aprendizaje durante mi experiencia laboral yo les voy a compartir. Y también ustedes si quieren aportar algo podrían participar para entre todos ir aprendiendo, ¿no? Porque a diario nosotros aprendemos y más aún que somos colegas para desarrollar un buen trabajo, ¿no? Y quedar bien como colegas. No sé si quizás alguno de ustedes quisiera presentarse, me gustaría conocerlos, decir su nombre, dónde se encuentran laborando y qué expectativas tienen del curso. No sé si alguien se anima por ahí. Bueno, creo que esta mañana han amanecido un poco tímidos, colegas. Pero no se preocupen, no se preocupen, vamos a igual continuar quizás más adelante si se anima ya podamos conocernos más, ¿no? Ya, antes de iniciar el curso, vamos a ver un video, ya, un video sobre la temática para más o menos ir entendiendo sobre el tema. Ya, voy a compartir mis pantallas para el video para que puedan escucharlo.
Ya. Este video, no sé si se habrán podido escuchar el audio y leer, trata de una abogada, ¿no? Abogada llamada Betty, que sufre violencia familiar, ¿no? Y ahí se puede identificar muchos aspectos, ¿no? Como al inicio inicia la violencia, ¿no? Siempre empieza por la violencia psicológica, las humillaciones, los gritos, los insultos, posteriormente ya se da la violencia física, luego ya sigue el ciclo de la violencia, ¿no? Donde la etapa de tensión, la etapa de luna de miel, de reconciliación, y así, ¿no? Sucesivamente gira en un círculo y hasta que llega a su nivel extremo que es una tentativa de feminicidio, ¿no? Y ahí Betty es abogada, incluso ella atendía, ¿no? A víctimas de violencia contra la mujer, pero o sea, ella sola no puede ayudarse, ¿no? Porque imagino que tendría vergüenza, ¿no? Son muchos aspectos y ahí también podemos identificar que la violencia no distingue clases sociales, se da en todos los estratos, ¿no? En todos los estratos de la sociedad. No distingue género, no distingue situación socioeconómica, nada. O sea, la violencia es un problema mundial que afecta en gran mayoría a las mujeres, en gran mayoría a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. No sé si alguien quisiera dar alguna opinión sobre el video. Hoy empezamos con las diapositivas. Ya, nadie se anima, ya no se preocupen, chicos. Ya entonces vamos a dar inicio a las diapositivas. Espera un momento, por favor, estoy ahí para compartir la pantalla de las diapositivas. Ya, aquí están las diapositivas.
Ángela, ¿se puede ver las diapositivas? ¿Me puedes confirmar, por favor? Por favor, ¿alguien me podría confirmar si se puede ver las diapositivas? Todavía no se nota bien. Ya, gracias, Mayra. Ahora En vez de agrandarlo. Curso sobre el rol de la trabajadora y de la trabajadora social en prevención de atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En este primer módulo vamos a tocar el tema sobre las normativas sobre la violencia contra la mujer. Es importante conocer las normativas por el tema de que son leyes que nos ayudan a hacer respetar nuestros derechos, tanto nosotros como personas, y más aún que nosotros como trabajadoras sociales a diario estamos interactuando con personas, familias, comunidades, y nosotros podamos orientarnos, ¿no? Así conocer de manera general las leyes. Claro que los abogados son los que manejan así del todo, ¿no? Es bueno conocer, porque muchas veces ha pasado que una persona que desconoce sus derechos va a la comisaría, quiere hacer su denuncia y muchas veces los policías no
no tienen empatía, sensibilidad, porque les forman de manera autoritaria. Y si no le hablas de leyes, no le toman su denuncia. Se ha presentado ya varios casos que quieren hacer denuncia por violencia psicológica, digamos, ¿no? Me ha insultado, me ha gritado, me ha amenazado de muerte. Y ellos normalizan la violencia. Eso es normal, usted trata de arreglar con su esposo, si no, ¿quién le va a dar para sus hijos? Eso es normal. A ver, ¿dónde están los golpes? ¿Dónde está que le hizo algún daño, ¿no? Y no tienen ninguna lesión, no les toman la denuncia. Y es por ello que cuando ya conocen sus derechos, pueden exigir. Cuando tú a un policía le hablas de leyes, ahí sí actúan. Ya por eso es necesario que conozcamos las normativas. Como les comentaba, el problema de violencia es un problema mundial que afecta a todos los países. A todos los países es un problema que se da de años, de generación tras generación, y es por ello que los países internacionales, las organizaciones, han creado normativas. Y esas normativas, todos los estados están en la obligación de cumplir, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Universal de la ONU hizo la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Mira, desde el año 1967. Después surge, del sistema de la ONU también surge la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso ya se da en 1979. Posterior a ello, sale la Recomendación General 19 de Violencia contra la Mujer, el Comité CEDAW, ya en 1992. Y en 1993 la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena. Luego la Declaración sobre la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer en 1993. Y en 1994 se da la Relatoria Especial contra la Violencia contra la Mujer. Y en 1999 el protocolo de la CEDAW, ¿no? Que es muy importante que siempre se tome en consideración porque ya en 1999 ya se reconocen mayores derechos de las mujeres. Y en el 2012 el Estatuto de Roma, ¿no? A la par, en 1994 desde el Sistema Interamericano de la OEA da la Convención de Belén do Pará, ¿no? Y en el 2004 los mecanismos de seguimiento de la Convención. Y así a lo largo de la historia van surgiendo, ¿no? Esas son normativas internacionales, donde estas normativas exigen a cada estado, a cada país, que dentro de su estado también se implementen políticas sociales para abordar este tema. Ya sobre el CEDAW, ¿no? Que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos de vigilancia de esta convención? Esta convención del CEDAW es un comité de expertas elegidas entre las propuestas de los países. O sea, aquí representan de varios países. Este comité es internacional. Y este comité emite las recomendaciones generales que deben aplicar todos los estados y recomendaciones específicas frente a los informes de los estados. Y todos los estados deben emitir un reporte cada 4 años. Cada 4 años, ¿qué acciones vienen realizando desde su país frente a esta problemática de la violencia?
y están en constante supervisión. Eso es del sistema universal, ahora del sistema interamericano. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está la Convención Belén do Pará. Este también es un mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y tiene dos órganos. Disculpe. Tiene dos órganos, que uno es la Conferencia de los Estados Parte, que es un órgano político integrado por representantes de los Estados Parte, y el otro es el Comité de Expertas. El Comité de Expertas es un órgano técnico integrado, ¿no?, donde son designadas para que cumplan una determinada función. Por ejemplo, aquí en Perú, no sé si habrán escuchado de la ONG Flora Tristán. Esta ONG participa en esa comisión. Ellos trabajan bastante sobre el tema de violencia de género. Tienen proyectos a nivel nacional, ¿no?, que vienen ejecutando cada año. Y ahora sigamos más viendo sobre estas convenciones, ¿no? Ahora el CEDAW, que es la definición de la discriminación. Se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia contra las mujeres porque es mujer o que afecta en forma desproporcionada. Y también en el CEDAW se incluyen las recomendaciones específicas para que los estados enfrenten la violencia contra la mujer. Las personas o grupos que aleguen ser víctimas de violación de sus derechos por el Estado miembro pueden presentar comunicaciones, las denuncias ante el comité de CEDAW. Ya esto ya se da en casos polémicos que no se resuelven, no le dan una solución, porque lamentablemente en nuestro país hay mucha corrupción, muchos problemas sociales que a veces los casos caen, ¿no? Los casos caen en el proceso. Y hay algunas personas que no, porque su caso no se ha dado una justicia que ellos querían, ya recurren a otras instancias. Se quejan ante los medios de comunicación, ante la Defensoría del Pueblo, llega hasta el Congreso, y de ahí ya se van a entidades internacionales como el CEDAW, donde hacen llegar ya su denuncia, y ahí sí ya tiene que proseguir hasta que le den hasta que se haga justicia, es lo que ellos buscan. Y es por estos casos polémicos que han surgido bastantes leyes como políticas sociales en nuestro país. El otro es la Convención Belén do Pará, que define a la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos, ¿no? Y esta convención propone mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra la violencia hacia la integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí también se puede presentar quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estas dos convenciones tienen, ¿no?, bastante información que en base a esto se han creado las leyes aquí en el Perú y otros mecanismos de cómo intervenir en casos de violencia, ¿no? Y ahora es importante estas leyes, como les comentaba, por el tema de que el tema de violencia es un problema mundial que afecta a todos los estratos, a todas las clases sociales. Como es un problema mundial, todos los estados están en la obligación
de emitir políticas sociales en base a estos problemas. Ahora, las políticas sociales son un conjunto de objetivos, de acciones con la finalidad de abordar los problemas sociales. Y ahora, ¿cómo se dan los problemas sociales? ¿Cómo el Estado sabe que tenemos problemas sociales por el tema de que se dan protestas, se dan luchas y no hacen llegar a las autoridades? Y en base a estos problemas sociales, el Estado tiene que actuar, plantear posibles estrategias para dar solución a estos problemas. Y por eso, y uno de estos problemas que afecta a toda la sociedad es el tema de la violencia de género. Y el Estado está en la obligación de plantear políticas, programas sociales que son una política, ¿no? Para que se pueda intervenir en esta temática. Por ejemplo, el Estado está en la obligación de hacer respetar los derechos de las personas, el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Todas las personas tenemos ese derecho de vivir a una vida libre de violencia. En todos las mujeres que son más vulnerables, o sea, que les afecta más la violencia en todas las etapas de su vida, ¿no? Tanto en la infancia, en la niñez, la adolescencia, la adultez. En todas las etapas las mujeres son propensas a ser víctimas de violencia. Claro que eso no escapa que los varones también son víctimas, ¿no? Todas las personas. Pero según las estadísticas se ha reportado que la mayor cantidad de casos se da en mujeres y más es violencia de pareja. Y durante este año de la pandemia, lamentablemente se han reportado casos de mujeres menores de edad. Este tema de la pandemia ha desencadenado bastante violencia en las niñas y adolescentes y dentro de su propio entorno familiar. Violencia sexual, ¿no? Que incluye tocamientos indebidos, violaciones. O sea, uno no puede estar segura ni en su propia casa, ni en su propio ambiente familiar. O sea, es altamente peligroso, ¿no? Como los propios familiares, los padres, los que supuestamente deberían protegerlos, les hacen daño. Y les hacen daño por años. Eso, ¿no? Es algo sorprendente que dices, wow, ¿cómo puede vivir tantos años una persona tan pequeña, ¿no? De 7, 8 años? Adolescentes de 10, 12, viven en un ambiente bastante peligroso. Y frente a toda esta problemática, el Estado está en la obligación de respetar, garantizar esos derechos fundamentales, el derecho que tienen los niños a crecer en un entorno familiar libre de violencia. ¿No? Y frente a todo eso, surge la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahora esta ley, la 3036-4, tiene su historia, ¿no? A lo largo de los años. Anterior a ello era la ley 26260. Esta ley era ley contra la violencia familiar. Y ahora, a diferencia de esta ley, de la 20260 y la 30364, aquí incluyen la violencia contra la mujer específicamente, ¿no? A diferencia del otro que era solo ley contra la violencia familiar, ¿no? En cambio esta es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es más amplio. Y ahora, ¿por qué surge esta ley? ¿Por qué surge la ley 3036-4? Como ya les comentaba de las anteriores leyes, el CEDAW, la Convención del Mundo Pará, que son las normativas internacionales más importantes y donde están exigiendo al Estado, a todos los Estados a nivel mundial, a que planteen posibles estrategias para, ¿no?, enfrentar esta problemática. Es por ello que en marco de las políticas para fortalecer el círculo de protección a las mujeres
y de las nuevas competencias sectoriales contempladas en el artículo 45 de la Ley 3036-4, se señala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe promover y coordinar acciones de articulación multisectorial e intergubernamental. El Ministerio de la Mujer tiene varios programas sociales y uno de ellos es el programa nacional Aurora, ¿no? Ahora es Aurora, antes era el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Recién desde el año 2019 ha cambiado de denominación por el programa Aurora, ¿no? Y este programa Aurora es el que trabaja mayormente con el tema de lo que es violencia, ¿no? Violencia contra la mujer, ¿no? Porque el ministerio es grande, ¿no? Tiene varios programas y es a nivel nacional, ¿no? Y ahora este programa realizó articulación multisectorial e intergubernamental con el Ministerio del Interior, la implementación en coordinación de los módulos de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no? Por ello se ha creado los centros de emergencia mujer que existen ya más de 40 años. Y ahora, en el mes de agosto del 2016, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior firman el convenio de cooperación interinstitucional con intervención de la Policía Nacional del Perú, que establece una relación de colaboración y apoyo mutuo en el marco de sus respectivas competencias con el propósito de contribuir en la erradicación de la violencia de género y sus expresiones más extremas, que llega a ser el feminicidio, la tentativa. Miren, en el año 2016 es que crean firman este convenio. A raíz que firmaron este convenio, en el año 2017, surgen los centros de emergencia mujer en comisaría, ¿no? Los centros de emergencia mujer en comisaría surgen por el tema de este convenio y que las investigaciones, los estudios daban que las mujeres víctimas de violencia, ¿a qué lugar acudían primero? A las comisarías. Y muchas veces no les recibían la denuncia, o sea, tenían que llegar bien golpeadas, maltratadas, ya que no puedan ni caminar, movilizarse para que les tomen la denuncia, pero si era amenaza de muerte, violencia, que es violencia psicológica, ¿no? No les tomaban la denuncia. Los policías decían que es algo normal que tiene que venir agredida. Y es por ello que surgen los centros de emergencia mujer, con la finalidad de que la mujer que acuda al centro de emergencia mujer en comisaría, cuando acuda a hacer su denuncia, vaya al centro de emergencia mujer que está ahí y el centro de emergencia mujer le acompañe a esta persona víctima a que le tomen la denuncia. En caso no le quieran tomar, ya se hace una denuncia de oficio. Y una denuncia de oficio ya es el abogado, ¿no? Como institución, como Ministerio de la Mujer. Pero de preferencia siempre se hacen las coordinaciones para que el policía le tome la denuncia y la usuaria ya tenga su documento, ¿no? De denuncia, que es un medio donde a ella le sustenta de que ha sido víctima, ¿no? Y mientras más denuncias tenga, ya queda como evidencia de que viene siendo agredida desde tal fecha. Y es por ello que surgen los centros de emergencia mujer en comisaría, ¿no? Desde el año 2017. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de la Ley 3036-4? Esta ley busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y especialmente a la población vulnerable. Busca prevenir
ya el extremo de la violencia, como ya les comentaba anteriormente, el extremo ya llega a ser las tentativas de feminicidio y los feminicidios. Eso ya es el extremo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la ley? Prevenir, de que no se dé. Y es por ello que, ¿no?, los centros de emergencia mujer y otros programas del Estado que ven este tema realizan diversas acciones para evitar que acontezca a esa gravedad la violencia. Erradicar, ¿no? Erradicar y sancionar, porque ya cada vez la ley, según pasan los años, va surgiendo nuevos decretos, nuevas actualizaciones, que ya son las medidas un poco más drásticas, ¿no? Pero a pesar de ello, ¿no?, la violencia continúa porque vivimos lamentablemente en una sociedad machista que viene ya desde generaciones tras generaciones, y es un tema bastante complejo y delicado el tema de la violencia, porque no se puede erradicar así por así, ¿no? Necesita bastante trabajo de prevención, y es por eso que hay el área de promoción de los centros de emergencia mujer que trabajan en ese tema. Y ahora es importante que conozcamos la violencia contra la mujer en el espacio privado, ¿no?, y los integrantes del grupo familiar. El espacio privado es el espacio dentro de la familia, dentro del entorno familiar, o la unidad doméstica, ¿no?, como dice aquí. ¿Y quiénes incluyen dentro de ese espacio privado, ¿no? Están las parejas, los esposos, los convivientes, los enamorados, los novios, también pueden ser exparejas, ¿no?, pero que han tenido una convivencia o una vivencia dentro de un entorno familiar, ¿no? Este es el espacio privado. Los ex convivientes, los ex enamorados, los ex novios, que tengan un vínculo de tener hijos en común, ¿no?, a pesar que no hayan convivido, pero tienen un hijo en común. Los familiares ascendientes, que son padre, madre, abuelos, bisabuelos. Los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos. En los parientes colaterales, los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos. Ahora en los parientes colaterales, los afines, suegro, cuñado, yerna, y otras relaciones de afinidad como padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, o quienes habiten dentro del mismo hogar, ¿no? No es necesario que sean familia, digamos, por un tiempo una de tus amigas, en este tiempo de pandemia sucedió, ¿no? Algunas personas la pandemia les agarró a un lugar donde no era su familia y ya no había movilidad, ya no podían viajar, y algunos se quedaron en una de sus amistades, ¿no? Y ahí se quedó viviendo, digamos, 3, 4 meses. Y ya conforma parte de ese entorno familiar, ¿no?, a pesar que no sea su familia. Y si, digamos, esta persona fue víctima de violencia, ¿no?, durante este tiempo que ha vivido, ya puede denunciar. Ya puede denunciar violencia, a pesar de no ser familia. Ya, por ejemplo, dentro del espacio privado, ¿no?, se da violencia de una nieta a su abuela, ¿no? Y según la ley, que es dentro del grupo familiar, se puede hacer la denuncia, ¿no? Se han dado varios casos que a veces las nietas, ¿no?, cuando ya son jóvenes, se cansan de sus abuelitos, les tratan mal, les gritan,
pero ya se da continuamente, ¿no? Ya es una forma de violencia psicológica porque hay frecuencia, puede ser violencia física, negligencia, ¿no? Diversos tipos de violencia que en el próximo módulo lo vamos a abordar de manera más específica, ¿no? Para conocer e identificar. Como decía ahora, por ejemplo, puede denunciar, ¿no? Una adulta mayor puede denunciar a su nieta. Y ese caso sí corresponde a la ley 3036-4. Puede denunciar a su padrastro, a su madrastra, ¿no? Un hijo, entre cuñados también se pueden denunciar, ¿no? O sea, todo este entorno familiar. Ese es el espacio privado. Espacio privado se refiere, es dentro de un ambiente. Ahora el espacio público. El espacio público es aquello que tenga lugar dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, comunidad, ¿no? Que se da violencia. Ya en este caso ya no es necesariamente que tengan que ser familiares o compartir un mismo techo, ¿no? Sino es dentro de la comunidad, puede ser en la comunidad educativa, ¿no? Porque a veces suele darse violencia dentro de las instituciones educativas, a veces entre, ¿no? La autoridad entre el director y profesor, ¿no? De que no hay un trato de respeto y suele darse, ¿no? A veces hacen abuso de poder, ¿no? Los que tienen cargos altos. Y esta persona puede denunciar, ¿no? Y sí corresponde dentro de la ley 3036-4. También el alumno también podría denunciar a la profesora, ¿no? Si en caso ya se da una violencia, llegar a veces a físico, ¿no? A veces ha ocurrido que la profesora continuamente los usa el castigo, ¿no? Que no es la forma correcta. Y también se puede dar caso de denuncia. Ahora en el ámbito laboral, también, ¿no? A veces los jefes hacen abuso del poder que tienen, ¿no? Se puede hacer una denuncia al jefe, subalternos, entre compañeros de trabajo también puede surgir, ¿no? Entre compañeros de trabajo también puede haber algún conflicto por temas laborales y pueden llegar a ejercer violencia, ¿no? Y se puede denunciar, ¿no? Se puede denunciar porque sí está dentro de las competencias de la ley 3036-4. Ahora en el ámbito de salud también. Y así en el ámbito público, lo que suele darse siempre los acosos, ¿no? Los acosos callejeros. En los espacios públicos, muchas veces las personas, ¿no? Los varones más que nada acosan a las chicas, no sé si habrán visto en las noticias que se ha dado varios casos en el transporte público, ¿no? Que ahí realizan tocamientos indebidos, ¿no? Se aprovechan que los buses están llenos, aunque ahora en este tema de la pandemia que no podían ir parados, por lo menos en esa parte había un poco mayor orden, ¿no? Pero ahora que ya no hay muchos casos de COVID, ya nuevamente aquí en Lima, por ejemplo, los buses van llenos, como antes, ¿no? Pero quizás en provincias todavía se están respetando las normas, ¿no? Esos temas de acoso callejero se puede denunciar y también está dentro de la ley 3036-4, en la calle, ¿no? En el espacio público, como lo dice.
Y ahora la ley 3036-4, como les digo, esta ley que existe desde 2015, a lo largo de los años ha ido sufriendo cambios, ¿no? Ha ido ajustándose más a la realidad porque se han presentado casos polémicos que no exigían que la ley sea más drástica, ¿no? Y actúe de manera más eficaz. Y es por ello que en el 2018 surgen varios cambios. Por ejemplo, uno de los cambios es respecto a la denuncia. Respecto a la denuncia, en este decreto dan las indicaciones de que la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente ante la Policía Nacional, ante las fiscalías penales, de familia o juzgados de familia. Y en lugares donde no existan estos ya mencionados, la fiscalía, la policía, podría presentarse ante el juez de paz, ¿no? El juez de paz letrado. Esto es en la anterior, por ejemplo, en la anterior ley no se podía presentar una denuncia, tenía que ser dentro de la comisaría. Y ahora otro aspecto también es respecto a las denuncias, pueden ser interpuestas por la persona perjudicada, que vendría a ser la víctima, o por cualquier otra en su favor, ¿no? O sea, no necesariamente la víctima, puede denunciar, sino también podría denunciar algún familiar que se da los hechos de violencia. Podría ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Antes la Defensoría del Pueblo no podía presentar denuncias, pero ahora sí. Y no se requería de la firma de ningún abogado o algún pago, ¿no? Muchas veces la gente piensa que esto de la denuncia es un gasto, es un trámite, que tengo que contratar a mi abogado, que tengo que tener que pagar, ¿no? Y no querían denunciar. Pero en realidad las denuncias son totalmente gratuitas. No necesitan que tengas que pagar alguna tasa para que puedan recibirte, ¿no? Porque es tu derecho, denunciar es tu derecho, y el deber de la comisaría es recibir, ¿no? Porque esa es su función, de recibir las denuncias que tú quieras poner. Ya en el proceso ya de denuncia, ya ahí no se va a determinar si lo que tú denuncias es verdad, la veracidad, ¿no? Porque dentro del proceso de denuncia piden medios probatorios, ¿no? Y son varios los medios probatorios, y uno de ellos para el tema de violencia son los informes psicológicos, sociales, ¿no? Que nosotros como profesionales, más como trabajadores sociales, emitimos, y nuestro informe también es muy importante, más en caso de niños, personas, la población vulnerable, niños, adultos mayores. No tanto el informe psicológico y el informe social tienen validez legal, aunque dentro de la ley más lo consideran al informe psicológico, pero el informe social también es muy importante. El informe social lo han considerado este año, ha salido el texto único de la ley 3036-4. Ese texto único es ya un texto más compilado, que ya incluye, ¿no?, respecto a la ley, los decretos, las actualizaciones, y hay un ítem donde indica que los informes sociales también son importantes. Ya todos esos materiales ya se les va a compartir, van a estar subidos en el aula virtual.
del CEIT, si ustedes lo pueden descargar, lo pueden revisar. Y otro aspecto importante respecto a esta modificatoria es que los profesionales de salud y educación también pueden denunciar, a diferencia que antes ellos no podían, ¿no? Pero ahora sí, es más, están en el deber, porque si no denuncian teniendo conocimiento, no denuncian, pueden ser sancionados, serían ya como cómplices. Si llega a ocurrir algo peor, Dios no quiera, no lo permita, ¿no? Por eso ellos están en la obligación, pueden denunciarlo ante la fiscalía, ante la policía, ante el centro de emergencia mujer, ante los juzgados de familia, ¿no? Donde ellos crean convenientes. Y como institución, ¿no? En realidad lo hacen la denuncia como institución y están en el deber, ¿no? A comparación de la anterior no se podía, ¿no? Pero ahora sí se puede desde el año 2018. Y ahora vamos a tocar un poquito del tema del riesgo, ¿no? Sobre dentro de la ley que han supuestas modificatorias. El tema de la violencia se mide en 3 niveles: el riesgo leve, moderado y severo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el riesgo leve, moderado, el juzgado de familia tiene 48 horas para tomar conocimiento de la denuncia, ¿no? ¿Y cómo se identifica este riesgo? La ley 3036-4 tiene un instrumento que es la ficha de valoración de riesgo. En realidad, según la ley, quienes pueden aplicarlo, esta ficha, son la policía. En el Centro de Emergencia Mujer nosotros manejamos una ficha ya que es parte de la atención. Ahí también hacemos la valoración de riesgo. Pero ¿cuál de las valoraciones el juzgado mayormente lo considera? Es esta ficha, ¿no? Los policías, cuando llega una víctima, le toman su denuncia, ¿no? Su manifestación, cómo ocurrieron los hechos, y posterior a ello te hacen completar la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y si su riesgo sale entre leve y moderado, ¿no? Que son puntuaciones. Más adelante yo les voy a mostrar esa ficha en el transcurso de los módulos. Y tienen 48 horas para que remitan al juzgado de familia. Y ahora, en casos de riesgo severo, si dentro de la ficha de valoración de riesgo se identifica que la víctima presenta riesgo severo, el plazo es 24 horas, o sea, a diferencia del riesgo leve o moderado, que es 48 horas, en este caso es 24 horas, ¿no? Pero lamentablemente este tiempo que lo estipula dentro de la ley se da en teoría, más en la práctica no ocurre, por el tema de que hay alta demanda de casos, ¿no? Dentro de la misma comisaría tienen bastantes denuncias, ¿no? Son diversos factores que a veces no cumplen y no se da como dice la ley, ¿no? Por eso les comento que existe solo en la teoría, más no en la realidad, porque toman a veces una semana, que la policía se demora en mandar su denuncia al juzgado, ¿no? O a la fiscalía. Y así no se cumple, pues no se cumple según lo indica la ley. Y ahora otro aspecto importante también que lo he considerado es respecto a la flagrancia. No sé si conocerán el término flagrancia. Flagrancia quiere decir que es en el momento, ¿no? O sea, en el momento preciso dentro de las 24 horas que haya ocurrido el hecho de violencia. Y la flagrancia es un caso
En caso de flagrancia, delito vinculados a actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. Y también procede al arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere decir flagrancia? Flagrancia es que dentro de ocurrido las 24 horas, digamos, una persona es víctima de violencia familiar, no fue víctima de violencia familiar digamos, ayer en la noche, no, y el día de hoy va a poner su denuncia, ¿no? Está dentro del plazo de las 24 horas. Y la policía está en el deber de detener, ¿no? Detener a esta persona. Detener a esta persona porque es un delito de flagrancia, ¿no? Que ha ocurrido dentro de las 24 horas y lo pueden detener hasta por 48 horas, o sea, 2 días. Mientras que va avanzando el proceso, ¿no? Pero pasadas esas 48 horas ya no puede estar detenido. ¿Ya? Si no hay un delito grave que lo manden a prisión preventiva, ya lo dejan en libertad a la persona, a la presunta persona agresora, ¿no? Eso es flagrancia, que se da, por ejemplo, en el mismo momento, ¿no? También hemos tenido varios casos, yo les comento, casos de violación sexual a menores de edad. También hay normativas, los menores de 14 años no pueden decidir sobre su libertad sexual, mientras que los adolescentes mayores de 14 años sí pueden decidir el tema de su libertad sexual. A ver, hagamos un ejemplo de un adolescente de 12 años, ¿no? Que ha sido víctima de violación sexual, y es un caso de flagrancia, ¿no? Que la mamá ha denunciado dentro de las 24 horas y lo han detenido a la persona agresora, ¿no? Y cuando es flagrancia, se actúa de manera inmediata. Por ejemplo, cámara GESEL, la entrevista única, ¿no? Para menores de edad. La cámara GESEL se da en ese mismo día o al siguiente día de acontecidos los hechos. A diferencia de que cuando no es flagrancia, la cámara GESEL demora en ser programada meses. Puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, es de acuerdo a la alta demanda del caso. Por sí, aquí en Lima, y más en Lima Sur, por donde yo laboro, hay bastante demanda de casos, hay bastante. Y la Fiscalía también, ¿no? Al igual que el CEN, que la Comisaría, con todas las soluciones, tenemos bastantes casos y no se puede atender todos, ¿no? Y demora las cámaras GESEL 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta casos extremos hasta 6 meses. Pero cuando es flagrancia, ahí sí, es en el día. Y dentro de la entrevista única de cámara GESEL, ya la adolescente manifiesta, ¿no? Le preguntan cómo han ocurrido los hechos, y aparte otro medio probatorio es el examen médico legal, ¿no? Donde arroja positivo de que sí hay lesiones. Y otros informes más, como los informes del CEN, informe social, ¿no? En caso de menores de edad, el CEN solo emite informes sociales, porque el área de psicología no puede evaluar a la menor, por el tema de que es un tema de violencia sexual bastante delicado y pasa a cámara GESEL, ¿no? Ahí sí intervenimos sobre el área social, elaborando un informe de acuerdo más que nada para valorar el riesgo, ¿no? El riesgo y evaluación de las redes familiares y sociales que le protegen a la víctima, ¿no? Y con todo ello ya, en base a todas las pruebas, el fiscal, que está viendo el caso, el fiscal de turno, dicta las medidas de protección o la prisión preventiva, ¿no? Y ya le da prisión preventiva, digamos, por 6, 8, 9 meses, ¿no? De acuerdo al delito que ha cometido. Ahí sí ya no lo dejan libre, pero si no hay pruebas así suficientes, ya dentro de las 48 horas pasa, ya no le pueden tener detenido.
Por eso nosotros como trabajadoras sociales debemos conocer estos temas para poder orientar, ¿no?, a nuestro entorno social, nuestro entorno laboral, ¿no? Porque muchos de nosotros trabajamos con población vulnerable. Es bueno denunciar la violencia en el momento, ¿no? Si es posible el mismo día, el siguiente día. No, hay muchas personas que por miedo, por vergüenza a veces no quieren denunciar. Y tienes que sensibilizar, hablar con ellos para que puedan ¿no?, ya no tener miedo y denunciar. Y a veces pueden hacer la denuncia dentro de 1 o 2 meses. Igual ellos están en su derecho, ¿no? Quizás no han podido hacer en el momento por X razones, y la policía está en el deber de tomarle la denuncia. Ya esto es como decía, la flagrancia, eso es lo que se ha modificado, y que si la violencia, un vecino, digamos, llama a su vecino que le están agrediendo, viene la policía, por más que no quieran abrir la puerta, la policía está en la obligación de no forzar, ingresar por la fuerza, porque se está atentando contra una vida, se está vulnerando los derechos. Y ahora respecto al artículo 28, que también hubo modificación respecto a la valoración de riesgo. Mira, aquí como les explicaba, en casos de denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, estas 3 instituciones están en la obligación de aplicar la ficha de valoración de riesgo, ¿no?, que es un instrumento de la ley 3036-4. Cuando ellos aplican, ahí pueden ver, ¿no?, el nivel que riesgo está la persona víctima. La Policía Nacional y el Ministerio Público deben remitir la ficha de valoración de riesgo ante el juzgado de familia. ¿Quién es el que dicta las medidas de protección? Es el juzgado de familia. Y para ello es necesario los medios probatorios, ¿no? La ficha de valoración de riesgo, cuando es violencia psicológica y física, el certificado médico legal, ¿no?, cuando es violencia psicológica, el informe psicológico, también el informe social. Esos son medios probatorios, y en base a estos medios probatorios, el juzgado de familia dicta las medidas de protección y también las medidas cautelares, ¿no?, para la víctima. Mira, ahora aquí hay un esquema de la ley 3036-4. En este esquema creo que sí se puede visualizar. No, igual este material en PDF va a estar ahí en el aula virtual, en el aula virtual, en el módulo 1, ahí la licenciada Ángela lo va a subir todos los materiales. Si ahora no lo pueden visualizar de manera clara, ya en el PDF sí, ya, pero les voy a explicar un poco sobre este esquema. Este esquema tiene 2 etapas, la etapa de protección y ahora las víctimas, ¿no? En este mapa se puede observar a las víctimas, ¿no? Aquí dice la mujer dentro de su ciclo de vida, ¿no?, en su ciclo de vida de niña, joven, adolescente, adultos mayores, podrían ser víctimas, ¿no? Y ahora el grupo familiar. En el cuadrito que anteriormente les mostré, ¿no?, dentro del grupo familiar están los esposos, los convivientes, desconvivientes, abuelos, hijos, nietos, bisabuelos, madrastros, quienes vivan dentro del hogar a pesar de no tener algún vínculo de consanguinidad, de sangre, igual no pueden denunciar. Y ahora, ¿dónde se denuncia la violencia? La violencia
Se puede dar violencia física, psicológica, sexual, económica, ¿no? Son los 4 tipos de violencia. Y puede sufrir tanto mujer, varón, niños, niñas, todo el entorno familiar o el entorno social, ¿no? Y ahora, ¿dónde pueden denunciar? En el juez de familia, los juzgados de familia, en la comisaría, que es la Policía Nacional, en la Fiscalía de Familia. No, las fiscalías también tienen un área de denuncias. En el Centro de Emergencia Mujer. ¿No? Ahí pueden realizar las denuncias. Y ahora estas 3 instituciones, como les explicaba, están en la obligación de aplicar la ficha de valoración de riesgo, porque es un instrumento de la ley 3036-4, ¿no? Y así lo señala dentro de la ley. Y el certificado de salud, eso es dentro de las fiscalías, ¿no? Certificado médico legal, cuál es su situación de salud, en caso hubo violencia física o sexual. Solo en esos 2 casos las víctimas pasan por el médico legista, quien las evalúa, ¿no? Cómo se encuentra su integridad física. Y eso es otro medio probatorio muy importante. Y el otro es también tema de la salud mental. También pueden, respecto a los informes psicológicos, ¿no? Dentro de las fiscalías también los psicólogos hacen su entrevista dentro del SEM. Y también tienen validez legal los informes psicológicos emitidos por los centros de salud. ¿No? Y también los informes médicos en caso de violencia física. Todos esos documentos tienen validez legal para que este proceso de denuncia continúe. Posterior a ello, sigue la audiencia oral. En la audiencia es donde ambas partes, en algunos casos ambas partes están presentes, ¿no? Le toman su declaración a la víctima y también el presunto agresor o agresora está también derecho de dar su opinión, ¿no? Y ahí es donde, de acuerdo a los documentos, a las versiones tanto de ambas partes como víctima y agresor, el juez, en base a todo ello, dicta las medidas de protección y las medidas cautelares. Dentro de las medidas de protección está el retiro del agresor de la vivienda, ¿no? Impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación. Esta comunicación implica la comunicación así de manera presencial, la comunicación mediante cartas, mediante redes sociales, vía telefónica, ¿no? O sea, todo tipo de comunicación. Y ahora también otras medidas de protección es de no acercarse a la víctima, ¿no? Mantener una distancia de 100 metros, que no debe acercarse, entre otras medidas más hay. Ya lo vamos a tocar con casos prácticos en los siguientes módulos. Por ejemplo, otra de las medidas de protección es prohibición de portar arma, ¿no? Si en caso el agresor ha amenazado a su víctima con algún arma, le va a prohibir a pesar que tenga autorización, ¿no? Esa autorización ya va a ser cancelada y se prohíbe. Y ahora las medidas cautelares que dicta el juez. En las medidas cautelares está el tema de alimentos, ¿no? El tema del régimen de visitas, tenencias, pero estas medidas cautelares son solo temporales, por un tiempo determinado, porque en sí esto ya es otro proceso. No, nosotros como Centro de Emergencia Mujer lo podemos
recomendar para que el juez lo dicte como medida cautelar temporal, pero ya a la par la persona víctima que ya tiene sus medidas de protección, las medidas cautelares, tiene que proceder de manera judicial en casos de pensión de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el juez puede ordenar que el denunciado tal asuma su responsabilidad económica otorgando 300 soles mensuales a un niño. ¿No? Ya tiene que cumplir, ¿no? Pero para que esto ya sea así definitivo, la mamá, en este caso si tiene hijos, es la víctima, tiene que iniciar su proceso de demanda de alimentos ya de manera judicial. Eso ya lo ve el Ministerio de Justicia. Ahí sí ya va a salir así de manera permanente, pero lo que dicta como medida de protección el juez de familia es temporal. Y ahora, ¿quién ejecuta las medidas de protección? Es deber de la policía. Una vez que ya la víctima tenga sus medidas de protección, la policía está en la obligación de notificar a la persona denunciada. Esta persona denunciada tiene que ser notificada y tiene que firmar. Desde el momento que firma, ya está siendo informado de que debería respetar, debería cumplir esas medidas de protección dictadas a favor de la víctima. Porque si en caso incumple ya es otro proceso ya. Ahí ya sería como incumplimiento, ¿no? Y, por ejemplo, si sale medida de protección, retiro de la vivienda de la persona agresora, ¿no? Y esa persona no se retira. La policía está en la obligación de hacer cumplir, ¿no? Puede ir al domicilio, el señor sabe que usted en su medida de protección indica que usted debe retirarse de su domicilio. Y no quieren, ya lo pueden sacar por la fuerza o hacer su parte policial de que este señor continúa, ¿no? Y ya sería un incumplimiento de las medidas de protección que ya es otra denuncia y es otro proceso. Y aquí la policía ejecuta y informa, ¿no? Informa al juez. Esto es la etapa de protección. Y ahora la ley también habla sobre la etapa de sanción, que ya es un tema más legal, ¿no? Esto es para más o menos algo general, para que lo vean, pero ya el tema de sanción ya es netamente de los abogados, ¿no? Mejor ya no comento mucho sobre esto porque ya implica temas más profundos legales. Y nosotros debemos conocer así de manera general, ¿no? Pero ya cuando por ejemplo ya hay incumplimiento de medidas de protección ya pasa a un proceso penal. Y aquí es la etapa de sanción, ¿no? Donde ya están todos los medios probatorios, están en investigación, tienen sus archivos, las denuncias, y el juez analiza las faltas, los delitos, y en base a eso ya va a dictar otras medidas más fuertes, y también la parte denunciada, que es el agresor, podría apelar, ¿no? Que no está de acuerdo, contratar a su abogado. Y este es un proceso que demora años. Por ejemplo, les comento que tenemos casos del CEM del 2017 y este año recién han notificado ya que están en etapa de sanción. Mira cuántos años ha pasado. Pero eso se da mayormente en casos en los delitos, casos de violencia sexual, ¿no? Porque eso ya es otro proceso. Eso es lo que respecta a la ley 3036-4. Ya esto es lo que respecta a la ley 3036-4, es importante que conozcamos para hacer velar nuestros derechos y hacer respetar los derechos de las personas con las que trabajamos, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales interactuamos a diario con la sociedad, las poblaciones vulnerables en los diferentes ámbitos donde estemos laborando, ¿no? Para que nosotros podamos orientar a estas personas
y ellos puedan hacer respetar sus derechos. Pues es importante conocer la ley. Y ahora otro decreto importante también conocer es el decreto legislativo 1470. Este decreto es para, más que nada para menores, ¿no? Los NA, que es la denominación a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, este decreto legislativo establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Discúlpeme. Este decreto es el decreto 1470 ha salido en el tema de la pandemia, en tiempos de pandemia, desde el año pasado. Y esto también regula la ley 3036-4. Ya este decreto establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID. Este decreto legislativo salió el año pasado en el tema del tiempo de la pandemia, donde teníamos que estar en cuarentena, ¿no? Todo ese tiempo y no se podía salir, y por eso es que sale este decreto de urgencia. Y ahora, ¿qué dice dentro de este decreto? Dentro de este decreto se van a dictar las medidas de protección y las medidas cautelares durante la emergencia, ¿no? Para que se dicten las medidas de protección dentro del decreto indica que no, ahora a comparación de antes, que los medios probatorios para que se dicten unas medidas de protección eran los informes psicológicos, sociales u otros documentos necesarios. En este caso ya no es necesario hasta ahora, se sigue aplicando todavía que tengan informes psicológicos y sociales. Simplemente la víctima denuncia, va a la comisaría a denunciar y la comisaría está en el deber de pasar, ¿no?, sus documentos a la fiscalía al juzgado para que tenga sus medidas de protección. Y sí se ha estado dando. En este caso de la pandemia sí han salido las medidas de protección rápidas dentro de las 48 horas, 72 horas, a pesar que no haya medios probatorios, ¿no? Ya las víctimas ya tenían sus medidas de protección. Pues aquí es el Poder Judicial, a través de sus Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, dispone la habilitación de los recursos tecnológicos necesarios para el dictado de medidas de protección y o cautelares y desarrollar los procedimientos para el uso adecuado, ¿no? Ya las víctimas podían tener sus medidas de protección y ahora en este decreto también consideran el tema de tecnología. O sea, antes tenías que presentar todo en físico, ¿no? O sea, tenías que llevar, ¿no?, que te sea en tu cargo, pero con este decreto ya ahora de manera virtual, ¿no? Se han habilitado correos, WhatsApp, ¿no?, diferentes medios de comunicación por donde se tenía que enviar, ¿no? Y eso también ha favorecido el tema del medio ambiente, ¿no? Ahora ya no se hace tanto uso de hojas porque todo lo manejamos de manera digital, ¿no? Y en las denuncias ya se mandaba por correo, y también las notificaciones de las medidas de protección, que antes se daba de manera, ¿no?, física, hoja impresa, que llegaba a la casa, a la víctima, a su dirección. Ahora ya no, ahora le llega sus medidas de protección por su WhatsApp o correo electrónico, ¿no? Que la mayoría de las personas por lo general saben usar más el WhatsApp, correo electrónico no manejan tanto. Y ya les llega sus medidas de protección. Este decreto también, el 1470, indica que la policía y el Poder Judicial y el Ministerio Público reciben de manera inmediata todas las denuncias. O sea, es su deber recibir las denuncias y aplicaban la ficha de valoración de riesgo.
en caso sea posible, ¿no? Ya en este caso ya no era obligatorio. Si en caso la víctima ya no podía estar, digamos, mucho tiempo, ¿no? Porque te dan tiempo limitado para que tú pongas tu denuncia, porque todos nos tienen que hacer cola, manteniendo la distancia, los protocolos de seguridad. Y ya el trabajo era más rápido, o sea, no trataban de atenderlo más, en un menor corto tiempo, porque a veces ya no se llena la ficha de valoración de riesgo. Por eso aquí dice, y aplica la ficha de valoración de riesgo siempre que sea posible. Si no era posible, ya no lo aplicaban, ¿no? Independientemente del nivel de riesgo. Y toda denuncia se comunica inmediatamente al juzgado competente designado en el contexto de emergencia sanitaria. ¿No? La policía está en la obligación de informar, ¿no?, a la institución competente sobre, ¿no?, las denuncias que ha realizado una persona víctima. Y el juzgado de familia, quienes son los que dictan las medidas de protección, estaba en la obligación, ¿no?, de dictar las medidas de protección, las medidas cautelares idóneas. Y ya no es necesario la audiencia. A diferencia de antes de la pandemia, sí o sí era necesario la audiencia para dictar las medidas de protección. Lo que sí no era obligatorio, que si la víctima no quería estar en la audiencia, no podía estar, pero sí su abogada que le representa, ¿no? En este caso ya se obviaron las audiencias, y solo con los documentos que se presentaban en el momento, digamos, un informe, ¿no?, o su informe médico legal y la denuncia, ya con eso ya era suficiente para que el juez pueda dictar las medidas de protección. Por eso aquí dice que prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible, ¿no?, solo lo disponible, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, el informe psicológico, otro documento que por inmediatez sea posible. Ya eso es algo corto nomás de este decreto que se dictó por la pandemia, y como les explicaba, la diferencia es que ahora es más rápido y de manera virtual, pero les comento que ya ahora que ya nuevamente hemos retornado a nuestras labores de manera presencial, ya no, las fiscalías están solicitando los informes psicológicos y sociales. Mira, les voy a comentar respecto al SEM. Nosotros durante la pandemia estábamos realizando un trabajo mixto, ¿no? Solo atendíamos casos urgentes, así urgentes como tentativas de feminicidio, violaciones sexuales, así urgentes, de manera presencial. Y los otros casos atendíamos de manera remota, ¿no?, virtual, mediante llamadas, videollamadas, ¿no? Ahí tratamos de hacer una entrevista, claro que no es igual, pero por la emergencia se optó esa alternativa, ¿no? Y eso era válido también porque ya el Ministerio de Trabajo había emitido decretos, ¿no?, decretos respecto al COVID. Pero esos informes que nosotros hemos elaborado en esos tiempos, claro, era como una guía para los juzgados, más o menos, para que se den puedan ver cómo han ocurrido los hechos, en qué entorno familiar vive la víctima, si hay redes de soporte, ¿no? O sea, con una mirada general, mas no tiene validez legal. Para que tenga validez legal, tiene que ser la atención presencial, tiene que haber un informe psicológico, ¿no?, un informe social. Por ejemplo, nosotros lo llamábamos informe de intervención, no psicológico, no, informes de intervención social. Y ahora, como ya está avanzando el proceso, ahora sí la Fiscalía nos está pidiendo informe social. Y para hacer el informe social tenemos que hacer una entrevista presencial, una visita domiciliaria para verificar que la información que nos ha brindado, ¿no?, es veraz, ¿no?, es cierta. Y así, y ahora sí, todo es de manera presencial ya.
Solo por el tema de la pandemia dictaron las medidas de protección para salvaguardar la integridad de la víctima, ¿no? Esa es la diferencia, y que ahora todo es de manera virtual, mediante correo, WhatsApp. Incluso los juzgados también vienen trabajando así, las audiencias, ¿no? Antes se desarrollaban de manera presencial, física, ahora todas las audiencias son virtuales. Los abogados ya no tienen que ir a los juzgados, nada, para las audiencias desde su casa, ¿no? Como este curso participan en las audiencias, igual las víctimas, ¿no? Si quieren participar en las audiencias, ellos mandan el enlace. Ahora todo es de manera virtual, ¿no? En aspectos eso ha beneficiado, ¿no? Ya se ahorra mayor tiempo en movilizarse, algunas víctimas que a veces no tienen ni para el pasaje, pero también el tema del internet, que no todos tienen, también les afecta. No tiene sus beneficios y perjuicios, pero hay que ver el lado positivo. No, eso es más que nada con ese decreto 1470, agilizado en algunos aspectos. Pero ahora, ya que está pasando la pandemia, ya está volviendo a ser como antes, pero se han modificado algunos, ¿no? Pero sí, se está regularizando con los informes psicológicos y sociales. Ya, otro tema que también es importante conocer es el decreto legislativo 1297. Este decreto legislativo ahora sí es para proteger a los NNA, niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál es el objetivo de este decreto legislativo? El objetivo es brindar protección a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en un seno familiar. Ya este decreto, como lo dice, busca brindar protección a aquellos niños que se encuentran en situación de riesgo, que corren algún tipo de peligro. Y al igual que la ley 3036-4, como les explicaba, el Estado está en la obligación de velar por los derechos, ¿no? También este decreto se basa en derechos, tiene sus antecedentes de normativas internacionales, ¿no? Como la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente y otras normativas, ¿no? Y el Estado está en la obligación de velar por estos niños, por estos derechos, de que se respeten, y apoyar a las familias para que puedan cumplir esas responsabilidades, ¿no? Esos deberes que tienen. ¿Y por qué no has tomado tu desayuno? Y es por ello que hay Vamos a la galleta. desde el Estado hay el programa de la Unidad de Protección Especial, que son las SUPES. A diferencia de los centros de emergencia mujer, las SUPES no hay así en cada distrito como los centros de emergencia mujer o en cada provincia. La unidad de protección especial, por ejemplo, en Lima Sur es una, en Lima Norte y así, en provincias también hay una unidad de protección especial, pero ellos ya ven específicamente lo que es niños, ¿no? Menores de edad, niños, niñas y adolescentes. A diferencia del SEM, que nosotros atendemos a niños, todas las poblaciones vulnerables, que son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas, varones, mujeres, ¿no? Todo el grupo del entorno familiar y en el espacio público y privado. Es más general el ámbito de intervención de los CEN. En cambio, la unidad de protección especial, ellos sí ven lo que es solo niños, ¿no? Pero es importante conocer, porque en el centro de emergencia mujer atendemos a niños, niñas, adolescentes. Es importante conocer este decreto. ¿Ya? Y ahora, este decreto también es amplio, nos tomaría bastante tiempo estudiarlo todo. Y yo quiero que aprendamos solo una diferencia, que es algo base, fundamental, que nos va a servir a todos. O a mí me sirvió mucho diferenciar, ¿no?, entre riesgo y desprotección familiar, que el tema de niños es bastante delicado.
porque cuando tú ya ves que estos niños ya están en una situación grave, tienes que evaluar, ¿no? Evaluar las redes y hacer una buena evaluación para ver con qué persona sería la adecuada para que este niño pueda estar bien. Primero se hace una evaluación a su entorno, ¿no? En su entorno familiar, quizás pueda tenerlo. Si ya no puede cuidarlo bien los padres, quizás los abuelos, los tíos. Y si ya no hay ningún familiar idóneo que pueda hacerse cargo, el niño ya estaría en desprotección familiar y tendría que ser internado en un albergue. Por eso es bastante importante manejar estos términos de situación de riesgo y situación de desprotección familiar. Mira, aquí hice un cuadrito y las partes en negrita y subrayadas son algo que les diferencia, ¿no? Por ejemplo, en situación de riesgo. A ver, ¿qué dice la situación de riesgo? Es la situación en la que se encuentra un niño y adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado. Mira, aquí dice, es amenazado o afectado, ya sea por las circunstancias personales, familiares o sociales que perjudican su desarrollo integral. Sin revestir gravedad, no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere de la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña o niño o adolescente de su familia de origen. La situación de riesgo amenaza el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y en este caso de situación de riesgo, no necesariamente el niño tiene que ser separado de su entorno familiar, su familia de origen. No puede haber alguna red que le pueda cuidar, o quizás los propios padres, ¿no? Los propios padres podrían llevar terapias y tener un mayor cuidado de acuerdo al riesgo que está sufriendo el niño. A diferencia de la situación de desprotección familiar. En la situación de desprotección familiar, ahí sí, como dice el nombre, desprotección, ya el niño ya no está en riesgo, o sea, de este riesgo en el que estaba, ha pasado a ya desprotección, porque la familia no está cumpliendo en proteger a este niño adolescente. Por eso dice que es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de los cuidados y protección por parte de los responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, y que afecta gravemente su desarrollo. Que cuando ya afecta gravemente su desarrollo integral, ya es desprotección familiar. Y esta situación implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia de origen. O sea, esta situación ya es más grave. Ya la familia no puede cuidar de este niño. Y es necesario que se le separe de su entorno familiar, de su familia de origen que no lo protege. Y pueda pasar por un tiempo a un albergue, ¿no? Para que ahí recomiendas esté más cuidado, ¿no? Ya no tenga tanto riesgo. Ahora, para poder comprender mejor esto, les voy a hacer un ejemplo de un caso que he atendido. Tuvimos un caso de un adolescente de 13 años, que la familia, la mamá, ¿no? Familia disfuncional, por lo general son familia disfuncional, monoparental, que la mamá a veces adopta un estilo de crianza muy permisivo, no sabe poner normas en el hogar, en la casa, y los niños hacen, ¿no? Lo que ellos crean conveniente, lo que creen que están bien, y a veces tienen mucha libertad, salen constantemente, y la mamá a veces por tema de trabajo, desconocimiento, no le controla, no le está supervisando todo el tiempo. Y este adolescente salía constantemente con sus amigos e inició su consumo de droga.
siempre la influencia de la sociedad a veces te lleva a eso, ¿no? Te invitaron y la mamá no se daba cuenta hasta que su consumo se hizo más frecuente y al adolescente empezó a consumir más seguido y por influencia de sus amistades de ese entorno de consumo de droga, ya se escapaba de su domicilio. Se escapaba de su domicilio, la madre vino al SEMA a pedirnos apoyo, ¿no? Nosotros tratamos de orientarla, la adolescente ya había aparecido, estaba desaparecida 2 o 3 días. Ya la orientamos, la mandamos a terapias, todo, y nosotros como Centro de Emergencia Mujer hacemos un seguimiento, ¿no? Desde el área social, como trabajadores sociales, hacemos un seguimiento mediante las visitas, ¿no? Llamadas para ver cómo se está dando la situación. Y durante este seguimiento resulta que se le volvió a escapar y la señora ya no nos avisó ya. Se escapó 3 veces la adolescente y se desaparecía por semanas, hasta un mes llegó a desaparecerse. Y se iba con su enamorado, otras amistades, tantos peligros, ¿no? Vivimos en una sociedad altamente machista, peligrosa, y los adolescentes corren bastante riesgo, ¿no? Tantas cosas que le pudo haber pasado, ¿no? Le habrá pasado al adolescente. Y mira, vamos a ver, al inicio cuando vino, la adolescente estaba en situación de riesgo, ¿no? Es por ello que se le orientó, se le mandó a terapias a la mamá, también al adolescente. Pero no supo manejarlo bien la señora, ¿no? Quizás porque ya perdió control, la etapa de la adolescencia es bastante complicada y ya no pudo controlar a su niña. O sea, de situación de riesgo ya pasó a desprotección familiar, porque se ha perdido más de 3 veces. O sea, una vez más se pierde, quién sabe, la niña aparece violada, asesinada, ¿no? Tantas cosas que pasan, ¿no? Y para evitar ya ese riesgo que es grave, que está afectando gravemente a su desarrollo, esta adolescente tuvo que ser internada. Ahí sí ya solicitamos la intervención de la Unidad de Protección Especial, que ellos están en las competencias de mandar a un albergue a los niños a hacer las coordinaciones, ¿no? Nosotros como centro hacemos un trabajo articulado e informal. Ellos sí tienen la potestad de retirar a los niños de su entorno familiar, mientras que el Centro de Emergencia Mujer no. Y ella tuvo que ser internada en un albergue porque sus familiares tampoco podían hacerse cargo de ella. A nadie obedecía. Y la única alternativa, ¿no?, será que sea internada, y ahí ya pasó a una situación de riesgo de desprotección familiar. Por eso es bueno saber identificar el riesgo y la desprotección familiar. ¿No? Para que este riesgo no se incremente, no sea mayor, se tiene que hacer un seguimiento, un trabajo con la familia, ¿no? Insertar algunos programas y todo ello. Ya espero hayan comprendido este tema, pero vea, más adelante vamos a hacerlo más práctico. Y ahora respecto a las medidas de protección por riesgo, como se explicaba, se derivan para fortalecer a los padres, ¿no? Apoyo para fortalecer en las competencias de cuidado de crianza, puede ser que lleve terapias psicológicas en tema de estilos de crianza, accesos a los servicios de salud, ¿no? Si en caso no tiene seguro, nosotros como trabajadores sociales debemos gestionar, coordinar con las respectivas instituciones para que no puedan acceder a su seguro, para que puedan tener una atención más especializada. En el tema de educación también coordinar con los colegios, acceso a los servicios de cuidado en caso de niños menores, por ejemplo, para insertarlos al programa del INAVIF, ¿no? Ahí reciben apoyo y también les enseña. Y así articular con las instituciones más cercanas a nuestra localidad o el entorno donde estamos laborando, ¿no? También hay ONGs, hay bastantes ONGs que apoyan a niños en el tema de sus tareas, a veces con alimentación, el acceso a servicios de formación técnico productivo, ¿no? Como algunos programas
que también son de los INAVIF o las municipalidades, ¿no? Y hacer todas esas gestiones necesarias para que el niño pueda mejorar su calidad de vida y su entorno familiar, ¿no? También pueda apoyarlos. Esas son las medidas de protección respecto al riesgo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido algo, ¿no? Y puedan por lo menos diferenciar algunos términos. Espero que haya sido de gran utilidad este curso y ya más adelante vamos a ir aprendiendo los próximos módulos. Ya más bien, muchas gracias por su tiempo. Y ya, para aquellos que no han podido estar en clases, quizás por X razones, trabajo, estudio, ¿no? Pueden acceder al aula virtual, ahí están las clases grabadas y también los materiales, ¿no? Para que puedan revisarlo y seguir aprendiendo, ¿no? Para el ejercicio de nuestra fe. Bien, licenciada Katia, muchas gracias por esta primera clase que hemos impartido junto con los colegas. Agradecerle una vez más por incorporarse al grupo CEIPSI y nos estamos viendo la próxima clase. Ya se les va a enviar el enlace para que puedan ingresar. Gracias, Ángela, que tengan buen día, que Dios les bendiga. Buen día, licenciada Katia, y buen día, licenciada Marisol. Hasta luego. Muy amable, que tenga un buen día. Ya, cualquier cosa, si tienes alguna consulta así nomás, podrías escribir a Mayra o Ángela y se te puede compartir otros materiales así. ¿Ya? O alguna pregunta que tengas, también se te puede orientar. ¿Ya? Desde donde yo tengo aprendido, yo te puedo compartir mis conocimientos. Para eso estamos, para apoyarnos como colegas. Gracias, Marisol. Muy amable, Katia. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.